primer lugar, lo que sucedió en el marco de esta causa no es distinto a lo que viene sucediendo en todas las causas que vienen cursándose contra la expresidenta, pero no solo, ¿no? Digo, yo esto lo quiero poner en marco porque si analizamos también cada causa en particular, pareciera que fuera, eh, que tuviera algo que ver con el derecho a lo que está sucediendo, y lo que está pasando en realidad tiene que ver con la política. Y en ese marco tenemos que pensar las persecuciones también judiciales, por ejemplo, en Milagro Sala en Jujuy, como estuvimos hablando hace unas semanas cuando estábamos en Jujuy, los 16 allanamientos a compañeros y compañeras, el marco continental que ustedes estaban hablando de persecución vía judicial a Lula, a los distintos gobiernos o representantes de gobiernos populares a lo largo y ancho del continente. Y en ese marco hay que pensar esta causa, que en particular es una causa que ya había sido juzgado en primer momento, es la primer gran irregularidad en términos jurídicos. No hay un principio jurídico que es non bis in idem, que es que no te pueden juzgar dos veces por la misma causa. En este caso ya había sido tramitada por vía justicia provincial y había sido sobreseída, había sido, de hecho, ni siquiera era parte Cristina de esa causa. Pero era una causa en la cual se habían ya descartado que no había ningún tipo de irregularidades en la obra. Ahí creo que tenemos un problema de conectividad. Ahí, no sé si nos escuchás, Sergio. Sí, yo lo escucho perfecto. Si querés retomar la última parte porque se cortó un poquito internet. Bueno, les decía que en los últimos 3 años que duró el proceso no hubo ninguna de la prueba que hoy el fiscal esgrime en un show televisivo, la verdad, porque tiene muy poco de argumento jurídico, ya habían sido descartadas parte de esa prueba, y además incorpora prueba nueva, lo cual implica un hecho nuevo y se le niega a la acusada, en este caso a Cristina, la posibilidad de ampliar indagatoria, ¿no? Cuando están poniendo elementos nuevos en el marco de la causa. Todo eso hace de que claramente, además la temporalidad es con que se está manejando, además de niveles de irregularidades, si se quiere, entre comillas, menores, como que el fiscal claramente estuvo leyendo durante toda su alegato, lo cual está expresamente prohibido, ¿no? Un fiscal no puede, ni un abogado defensor, obviamente, leer el alegato. Es algo que tiene que suceder de manera oral y en el momento que va ocurriendo. Entonces hay un montón de irregularidades que muestran a la clara que lo que está sucediendo no tiene que ver con un proceso penal que se lleve de acuerdo a los tiempos, a los modos y a las garantías constitucionales y penales que poseemos todos, sino que tiene que ver con un show televisivo con fines claramente políticos, que tienen claramente una finalidad económica, ¿no? Mantener andando y profundizar una política de saqueo y de dominación de la patria para con intereses extranjeros. Y entonces, en ese marco, cualquier representante, y en este caso Cristina claramente como representante de los sectores de los intereses populares, van a ser atacados y van a ser también usados de manera de ejemplo, ¿no? Lo de chivo expiatorio, lo que no solo es un mensaje para Cristina, sino para todos los luchadores populares y todos los quienes desde la política consideran que su función es defender los intereses populares. Sergio, ahí lo que te queríamos consultar es si vos pensás que esta otra pata, además a la que se refirió Cristina en su intervención de hoy, esto que tiene que ver con estas pruebas, estos mensajes que vinculan a López con Nicolás Caputo, van a tener algún tipo de repercusión en el ámbito judicial. Es decir, si pensás que es posible que esto pueda impulsar una investigación en ese sentido. Tendría que haberlo hecho de por sí, ¿no? En el momento que en el marco de una investigación un fiscal da cuenta de la existencia de un delito, tiene que investigarlo o en última instancia remitir a otra fiscalía para que lo investigue, en caso que... y ninguna de las dos cosas sucedió. La verdad que saber qué es lo que va a suceder con un poder judicial
que no respeta las reglas de juego, digamos, del Estado de Derecho, es medio bueno, hacer una apuesta de futurología, porque justamente lo que está pasando es que no hay previsibilidad en los procesos, porque no se están respetando las garantías y el debido proceso. Entonces es muy difícil, no es un análisis que pueda hacer yo como abogado, ni ningún abogado o abogada. No tiene que ver con las reglas del Estado de Derecho, sino que está teniendo que ver con otros intereses, otras dinámicas, otras metodologías que tienen que ver con el lawfare y que tienen que ver de vuelta con una disputa geoestratégica y política del continente entre distintos intereses, ¿no? Sergio, hay una particularidad en este caso de persecución que es que se da durante un gobierno propio, ¿no? De hecho, Cristina, bueno, justamente es vicepresidenta. ¿Qué pensás que se podría haber hecho en materia judicial por parte del gobierno para evitar llegar a esta situación de gravedad institucional, ¿no? que representa la persecución? Yo creo que muchas cosas, la verdad. Yo creo que hay una reforma judicial que es una deuda no solo de este gobierno, sino de nosotros como pueblo, ¿no? Y también el Estado en términos de institucionalidad. Hace rato que el Poder Judicial viene funcionando como un poder corporativo, aliado a otros intereses corporativos. Y esto, a ver, para que se entienda, lo que está pasando hoy a Cristina no es que salió de un repollo, acá hay todo un proceso muy largo de ir construyendo un derecho que no respeta garantías, que no respeta procesos, que no respeta... es absolutamente injusto la vara con la que mide a amigos y a enemigos, eh, y que todo eso se fue construyendo sobre todo contra los sectores empobrecidos de esta patria, ¿no? O sea, el nivel de injusticia que los tribunales penales, o los tribunales en general, tantos ordinarios como federales, vienen aplicando y tienen como hábitos hacia los sectores populares, después empieza a funcionar como una herramienta de persecución política. Entonces, lo de Cristina no es Cristina, es todo un proceso de un modo de hacer una matriz de funcionamiento del Poder Judicial que durante años se va asentando, que con fines políticos es utilizado lo mismo que se utilizó durante año y año y año para los pobres y esos niveles de desigualdades hacia los enemigos políticos. Entonces tenemos la situación en Jujuy, por ejemplo, como un gran ápice de este nivel de falta de institucionalidad, de falta de Estado de Derecho, de utilización de los poderes judiciales como herramienta de persecución política. Y tenemos ahora la situación de Comodoro Pi, que también hace años están enquistados un montón de otros intereses que no tienen que ver con lo que supuestamente el Estado de Derecho significa y lo que el Poder Judicial dentro de ese armado significa. Entonces, que no se haya avanzado en una reforma profunda de la justicia, del Poder Judicial, que hoy tiene poco que ver con la justicia, que no se haya dado participación al pueblo en las posibilidades de decidir, un poder que es cuasi monárquico, eh, que en los momentos donde había relación de fuerzas y cuando no también hay peleas que hay que dar, por ejemplo, respecto de la libertad de Milagro Sala, y se haya permitido que hoy estemos a 7 años de su prisión absolutamente injusta, en causas absolutamente irregulares. Bueno, de alguna manera es ir permitiendo que esto suceda, ¿no? En la medida que nos hubiéramos puesto firmes como pueblo y como gobierno, en el punto donde estamos hoy no hubiera llegado. Y Sergio, ahí justamente entonces te queríamos preguntar, ¿por qué pensás que no se avanzó con mayor decisión política en ese aspecto? Y por otro lado, también te queríamos consultar cuál es el escenario que ustedes analizan desde las organizaciones sociales, teniendo en cuenta que la sentencia se va a conocer a fines de este año y que, bueno, es posible que haya una proscripción de cara a las elecciones del año que viene. Mirá, el por qué no se avanzó, la verdad que creo que no me corresponde responderlo porque la verdad no lo sé, digamos, sinceramente. Nosotros no nos cansamos de exigir que se avance en ese sentido, y lo seguimos haciendo, ¿no? De hecho, si uno piensa qué herramientas tiene hoy
el Poder Judicial, hoy el Poder Ejecutivo, quiero decir, hoy tiene la posibilidad, por ejemplo, de indultar a Cristina. Porque se puede indultar en el marco de un proceso sin que llegue a sentencia incluso. Lo hizo Perón respecto de Balbín en el 51. La posibilidad está. Entonces, viste, hay cosas que por ahí no tengo los elementos suficientes para responderte por qué no se hizo. Supongo que hay un montón de intereses y de falta de voluntades, ¿no? Este gobierno se ha caracterizado por una falta de voluntad de avanzar con la convicción y con el coraje que es necesario en determinados momentos. Y supongo que tiene que ver también con poca confianza o no querer que el pueblo se movilice, ¿no? Para respaldar también determinadas decisiones que pueden ser, que van a ser necesariamente contrarias a intereses corporativos muy concentrados y que, bueno, a ver, gobernar necesariamente implica tomar posiciones, implica decidir de qué lado. No se puede quedar bien con todo el mundo. Yo creo que eso es un gran déficit de este gobierno. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué vamos a hacer las organizaciones? Mira, respecto de qué vamos a hacer las organizaciones, iremos viendo también qué va a suceder, pero sin lugar a duda vamos a seguir insistiendo y cada vez con la fuerza que sea necesaria hacerlo en la defensa de los dirigentes y dirigentas populares por un lado, en la defensa de la libertad y posibilidad de organización de todos los compañeros y compañeras en todos lados. Y eso se irá haciendo desde los mecanismos técnicos, jurídicos y políticos que estén a nuestro alcance, como también desde la organización, movilización y lo que tiene que ver con nuestra historia de cómo conquistar derechos. Nosotros sabemos que los derechos no te los regala nadie, que se conquistan y se conquistan con lucha. Entonces, bueno, si hay que salir a defender, como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia del pueblo argentino, ¿no? No solo las organizaciones, sino que tenemos una historia de lucha, de resistencia frente a estos intentos o estas realidades de cercenar la democracia, cercenar el avance de los sectores populares. Bueno, recurriremos a lo mejor de nuestra historia para resistir como haya que resistir, para que haya justicia, básicamente, y para que las cuestiones políticas se definan con métodos políticos y no métodos de prescripción y persecución y fusilamiento mediático, diría Cristina, y que las cuestiones judiciales respeten los modos, los procesos, las garantías y demás propias del Estado de Derecho en el cual estamos inscriptos.